se encontraron con un tigre muy agresivo. En ese momento el tigre estaba dormido, pero sabían que de un momento al otro se podía despertar y por eso dijeron: Isaro, tenemos que llamar al equipo de rescate de la jungla, que hay un tigre dormido y si despierta va a ser muy peligroso. Buena idea, vete a por los walkie-talkie. Las dos exploradoras llamaron al equipo de rescate para que les pudiera ayudar, porque no sabían qué hacer. Hola, somos dos exploradoras en mitad de una misión. Nos hemos encontrado un tigre que no sabemos si puede ser agresivo. ¿Qué hacemos? Hola, aquí el equipo de rescate. Información recibida. Entiendo lo que me habéis comentado. Lo más importante es que mantengáis la calma. ¿Estáis bien? ¿Os ha herido? No, tenemos que conocerlo porque está dormido. Mientras las exploradoras hablaban por teléfono, el tigre se despertó, pero por sorpresa el tigre resultó ser muy pacífico. Hola, no os asustéis. No soy agresivo, jamás os haré daño. Estoy solo, perdido y no sé a dónde ir. Necesito ayuda, pero la gente nunca me ayuda porque piensa que soy peligroso. Es más, creo que tiene razón, porque si yo no hubiera tenido peligro, las exploradoras decidieron que el tigre merecía ser ayudado. Además, todo lo que había estado con ellas se había portado muy bien. Confiaban en que no le estaban dañando. Habían decidido ayudarle, pero no sabían aún cómo. Por esa razón le dijeron: ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Solo quiero que me ayudéis a encontrar a mi familia y a mis amigos. Hace unas semanas que les perdí la pista y no les he vuelto a encontrar. Tienen que estar preocupados buscándome. Las dos exploradoras empezaron a preguntar a todos los animales de la jungla a ver si habían visto unos tigres pasar por ahí. Muchos de los animales les